Así de que en el día de hoy dije ya, vamos a ver un tema que Dios me permite dar como fe probada. Así de que la fe que nosotros tenemos en este día vamos a verla. Si es una fe que ha quedado en teoría, si es una fe que ha quedado como la descripción o la definición que da Hebreos 11:1, si es una fe en verdad, como le dijo Jesucristo a la samaritana, porque Dios busca a aquellos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, o seremos nosotros aquellos que tenemos una fe que declaramos solo de labios, una fe fingida, o una fe, como dijo Pablo a su hijo Timoteo, conozco de ti que tienes una fe no fingida, una fe real, una fe genuina. Así de que en el día de hoy, a través de este mensaje yo le pido, usted póngase al nivel que usted considere que su fe ha llegado. Si estaba abajo, bendiga a Dios, porque si su fe ya está un poco más a un nivel alto, entonces es Dios trabajando en su vida. Pero si usted ha ido decayendo por el transitar de estos tiempos, por las situaciones que llegan a usted, entonces déjeme decirle que en el día de hoy Dios nos dará el antídoto, Dios nos dará el requisito que necesitamos llenar para que nuestra fe, en vez que mengue, siga creciendo y cada vez lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús en nuestras vidas. Amén. Así de que en mi trabajo, déjeme decirle que yo tengo relación, tengo pláticas con personas de diferentes roles religiosos, de diferentes grupos religiosos. Y hay algunos que me dicen tener fe, conocer a Dios, pero no a Jesucristo. Hay otros que me dicen conozco de Jesús, pero solamente como un mortal más, como alguien que hizo algo que otros no habían hecho, pero no es Dios encarnado. Otros me dicen reconozco a Dios, a Jesús como el Hijo de Dios, pero que no tuvo el poder para hacer las cosas como mortal. Así de que cada uno de ellos tiene un concepto diferente. Cada uno de ellos nos llegan a definir cuál es la verdadera razón de por qué es que Jesucristo llegó en el propósito y el tiempo que llegó, porque el tiempo calendario del Señor se había cumplido. Así de que muchos dicen, no, Jesucristo, Él hizo milagros, pero los milagros se fueron junto con Jesucristo. Ahora muchos dicen, ya no hay milagros, porque solo en el tiempo de Cristo hubieron milagros, y cuando Cristo se fue, con Él también se fue la posibilidad de los milagros. Así de que cuando Jesucristo le dice a sus seguidores, a los que creyeran en Él, le dice, y vosotros mayores milagros que los que yo hago, haréis. Así de que las promesas de Dios, si nosotros nos acercamos cada vez más a ello, nos daremos cuenta que en las promesas de Dios, aquel que abre su entendimiento espiritual reconocerá que cada una de las palabras que Cristo declaró en la palabra del Señor tienen vida. La han tenido desde que la dijo, tienen vida en este tiempo presente y tienen vida en el tiempo futuro. O sea, no tienen caducidad. No es un tiempo de expiración como algunas marcas, que ya no hay ese repuesto porque ya la marca está expirada, ya la marca quedó caduca, ya no existe más esa marca. Pero en Cristo, déjeme decirle que su palabra, desde el momento que brotó de sus labios, en el tiempo pasado hasta el presente y en el futuro hasta el cumplimiento de los tiempos, la palabra del Señor dicha a través de Cristo Jesús como vocero de Dios, tendrá cumplimiento en cada una de las cosas que Él declaró cuando estuvo acá en la tierra con nosotros. Amén. Así de que la sociedad del día de hoy, déjeme decirle que ellos caminan por desconocimiento. Usted se da cuenta cuántos problemas hay a nivel social, cuántos rumores de guerra se están levantando, cuántas injusticias hay allá afuera, digo, entre gobiernos, entre sociedades, en diferentes comunidades. Se da mucha injusticia por desconocimiento de la palabra de Dios. Pero la iglesia a veces también se hace como cómplice, porque siendo iglesia, siendo el vocero que Dios ha dejado los labios para poder transmitir el mensaje que Cristo trajo, a veces hay desconocimiento en ella del poder que como iglesia ya Cristo nos dejó para que usted y yo seamos la autoridad de estos tiempos, para que la ignorancia de allá afuera sea transformada a través del conocimiento, la luz de Cristo que nos ha quedado en su palabra, para que se vierta la ignorancia y la luz de Cristo, que es la luz del mundo, llegue al conocimiento a través de la iglesia. Amén. Así de que, ¿cómo es que nosotros llegamos a esta lectura que hemos tenido? Si usted quiere, en casa puede retroceder y se dará cuenta que en la lectura anterior, en ese mismo capítulo 9, está lo que se llama la transfiguración de Cristo.
déjeme decirle que transfigurar significa tomar su verdadera naturaleza, tomar su verdadera identidad. Así de que Cristo dice en el versículo 1 de este capítulo 9, que Él va al monte alto, sube a un monte, y dice que se lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan, los dos hermanos, y se los lleva para que estén presentes en lo que Él va a hacer como evidencia, para que ellos entiendan de que las palabras de Cristo son fieles y verdaderas. Pero dice que cuando ellos están allá arriba, Cristo se transfigura. Dice que su rostro se vuelve resplandeciente, su ropa blanca que ningún mortal acá en la tierra tiene la capacidad de darle la blancura que esa ropa tenía, ni siquiera echándole lejía, cloro, como usted le quiera llamar. Pero dice que era una ropa tal que el rostro de Cristo no era lo que ellos habían visto antes. Pero dice que junto a Él aparecen dos personajes tan importantes que muchos consideran que son los dos testigos que vendrán en el tiempo futuro, de lo cual cada quien Dios ponga en su corazón la verdad que Él ha declarado. Pero dice que se aparece Moisés y Elías platicando con Jesucristo. Pero vea usted, cuando Pedro, que era el más inquieto del grupo de los discípulos, encuentra que está Moisés y Elías platicando con aquel Jesucristo que ha tomado su verdadera identidad frente a ellos, se ha descubierto para que ellos vean que lo que Él habla, lo habla con conocimiento y lo habla porque es verdad. Es para que ellos entiendan el verdadero mensaje que Cristo les está transmitiendo. Pero dice que Pedro le dice: Señor, estamos presentes. Necesario es, ¿crees tú, que hagamos 3 cubiertas, que hagamos 3 enramadas? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En ese momento, sin embargo, dice que aparece una nube que les cubre. Y dice que de la nube hay una voz tan preciosa que pocos son los que han podido escucharla, donde dice: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Entonces, ese panorama, lo que se da antes de la lectura que nosotros tuvimos, digo esto para que entendamos un poco de la lectura que tuvimos, puesto que no tuvimos todos los versículos que competen a esa sección, pero para que entendamos por qué fue que leímos lo que leímos. Así de que después de la transfiguración desciende del monte Jesucristo, Pedro, Jacobo y Juan. Pero se encuentran con un panorama que es un poco difícil de entender para muchos. Cuando ellos descienden, encuentran una gran multitud que están pasando por un tiempo de prueba. Están ellos discutiendo, están los fariseos discutiendo con los discípulos que Cristo dejó. Recuerde que hay 9 en ese momento, puesto que 3 andan con Él. Y dice que una gran multitud se agolpa, una gran multitud se acerca y discute con ellos. Pero cuando Jesucristo pregunta cuál es la razón, por qué es que hay tal multitud y por qué surge tanto problema entre este grupo que estamos, así de que le dice uno de los que sale de la multitud, uno que sale de entre el grupo, le dice a él entonces, respondiendo uno de la multitud, dice en el versículo 17, y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y surge en Cristo un enojo santo, porque Él reconoce que ha tenido los suficientes elementos, las suficientes pruebas, les ha dado físicamente a través de los milagros, las evidencias suficientes para que ellos reconozcan que el que está no es cualquier persona ni cualquier chantajista, sino es la verdad misma hablando y haciendo milagros frente a ellos. Jesucristo le dice: generación incrédula, porque el mismo Nicodemo, siendo de entre los principales, siendo un religioso del grupo de Sanedrín, tenía una fe mayor que la de ellos, puesto que cuando Nicodemo llega en la noche a buscar a Jesucristo, le dice: creo que lo que tú haces es alguien que ha sido enviado por Dios.
El mismo Nicodemo, que había recibido religión todo el tiempo, deja por un lado sus argumentos y reconoce por revelación del cielo que es Cristo mismo. Y vea usted, Nicodemo lo había visto quizá de vez en cuando, pero estoy hablando de unos discípulos que habían estado con él día y noche. Habían estado con él compartiendo todo. Tiempos que no aparecen acá porque eran tiempos de compañerismo, porque déjeme decirle que Jesucristo fue un personaje tal que ciertamente nos dejó la doctrina que nosotros necesitábamos, pero en su vida verdadera, en su vida como mortal, Él tuvo también amistad con sus discípulos, Él tuvo tiempos especiales que compartió con ellos, lo cual no es doctrina y no aparece acá. Pero Cristo no era alguien que se la pasaba enojado, no era alguien que hacía de menos a sus discípulos, no era alguien que se sentía importante, sino era alguien de tal manera que se mezclaba entre ellos, que cuando llegaron a buscarlo al Getsemaní, no sabían ni quién era el Cristo que ellos buscaban. Amén. Así de que Jesucristo llega entonces y le hace esta aclaración a aquellos a los cuales les había dado parte de su tiempo para que ellos aprendieran. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y cuando Jesucristo llega, ellos reconocen que ciertamente es aquel que tiene el poder para transformar las cosas. Unos discípulos que no pudieron sacar el demonio de un muchacho que había sido llevado. Y está la controversia. ¿Será que tanto el maestro como ellos nada más son ficticios? ¿Será que nada más están levantando una nueva doctrina, pero que no es la que desciende del cielo? Estaba entredicho el mensaje de Cristo a través de aquellos que no habían podido hacer la prueba. Yo me recuerdo, hace ya unos años, un par de años, estábamos allá en nuestra casa con la iglesia, y alguien nos llamó a las 3 de la mañana y nos dice: ahorita está en camino, va a llegar una muchacha y ella va endemoniada. Así de que oren por ella para ser liberada. A las 3 de la mañana, 3 muchachas que asistían a la iglesia venían de una fiesta, según de cumpleaños o de matrimonio, pero parece era una fiesta familiar, pero donde había habido roles seculares. Usted me entiende, había habido licor y situaciones que se dan en el mundo, y una de ellas había sido tomada porque no tenía la base suficiente para repeler cualquier dardo del enemigo. Llegan las muchachas, aquella muchacha, me recuerdo aún, estaba echando espuma por la boca. Y nosotros comenzamos a proclamar la sangre de Cristo, comenzamos a proclamar el nombre de Jesucristo, y en el nombre de Cristo Jesús le ordenamos al Espíritu que saliera del cuerpo de esta muchacha, y de inmediato aquel cuerpo fue liberado. La muchacha comenzó a despertar, no sé qué me pasó, no sé dónde estoy, pero sin embargo aquellos discípulos no habían podido hacer lo que su maestro les había enseñado a hacer desde hacía mucho tiempo. Así de que la lectura que nosotros tuvimos, déjeme decirle que es una lectura de la cual habla del poder de la fe que usted y yo tenemos. Cuando este hombre lleva al endemoniado a su hijo, el Espíritu dice que reconoció a Jesucristo. El Espíritu mismo, o sea, cuando un cristiano llega, déjeme decirle, no es el hecho de que yo me vista de una manera extravagante, puedo ponerme tacuche, corbata, chaleco, zapatos brillosos, lo que sea, pero lo exterior, déjeme decirle que nada altera lo interior, porque en el campo espiritual es lo interior lo que manda el cambio. La transformación se da en el campo interior, tanto a través de Dios como a través de Satanás, cuando él conoce a la persona, pero en su interior, no en su exterior. En el exterior Jesucristo le dijo a aquellos religiosos que más bien lo que hacían eran servir de tropiezo a los demás, y les decía: vosotros ciertamente sois como sepulcros blanqueados, como huesos de muertos sois por dentro, pero por fuera lucís muy elegantes. O sea, el poder del favor de Dios llega a través de lo que nosotros portamos dentro. Cuando usted llega a un lugar, las personas le dicen: oh, usted tiene algo diferente, usted habla cosas diferentes, a usted solo con verlo noto que pues está
fuera del resto del grupo. O sea, hay una gracia de Dios que es puesta en cada uno de los hijos de Dios genuinos, que ni siquiera Satanás mismo puede ocultarla, porque hasta él sabe que en cada uno de ellos, de nosotros, cuando llegamos a cierto lugar, hay poder. Es por eso que usted no puede decir en la sociedad, o que la sociedad se pierda, o que la sociedad camine en ignorancia, o que la sociedad siga caminando en oscuridad, porque déjeme decirle que para usted y para mí la demanda de la palabra del Señor, que es luz, es aquella que usted y yo, como llevadores de luz, tenemos que llevar para que las tinieblas allá afuera huyan, porque las tinieblas no pueden soportar la luz. Y aunque haya mucha gente ignorante, pero cuando llega un agente de luz de parte de Dios, esa luz que llega transforma el ambiente, y no puede estar todo bajo oscuridad, sino que la luz de Cristo que llega a través de esa persona, el mensajero de Dios, es aquella que transforma el ambiente, y el ambiente inevitablemente tiene que cambiar a favor del reino de Dios. Amén. Así de que, ¿cuánto tiempo llevaba este muchacho? Era un muchacho. Cuando Cristo lo ayudó, era ya un muchacho. Si usted se da cuenta, dice, había un muchacho, un lunático, alguien que dice que a veces caía en el fuego, a veces caía en el agua. O sea, cuando el demonio, cuando el espíritu tomaba control de él, estuviera donde estuviera, lo poseía y tomaba control de él. Y dice que le salía espumarajos por la boca, y se secaba, se encogía, se ponía todo de una forma diferente. Pero Jesucristo le hace esta pregunta, aunque él ya lo sabía, pero era para que la multitud lo escuchara. Jesucristo lo sabía todo. Cuando él bajó del monte con aquellos tres y él preguntó qué pasa acá, Jesucristo ya sabía. Por eso Dios mismo, cuando Moisés estuvo en el Sinaí, cuando él le dio la ley, antes de que Moisés bajara, Dios le dijo a Moisés, el pueblo se ha hecho un becerro de oro, que Aarón fue el que los llevó a hacerlo. O sea, a Jesucristo nada lo tomó por desapercibido. Cuando Jesucristo, antes de bajar, él ya sabía que la multitud estaba en controversia. Sabía la razón por la cual estaba pasando, pero necesario era que eso ocurriera, porque no era escuela para él, era escuela para todos aquellos que estaban viendo. O sea, el milagro surgió, aunque lo tomó desde niño, este espíritu, a este que ya era muchacho. Ese tiempo que fue transcurriendo era un tiempo con propósito de Dios, porque la palabra dice que Jesucristo esperó que la multitud se acercara para entonces poder hacer el milagro que hizo en este muchacho. Amén. Así de que muchas veces le echan el fuego, y otras, decía el Padre, le echa en el agua para matarle. Vea usted, no es el hecho de martirizarlo. ¿Sabe usted que cuando el enemigo tienta a cualquiera, la vida suya para el enemigo no importa? La vida suya, dirá el enemigo, es uno más que está en mi causa. Pero ¿sabe qué es lo que él quiere destruir? Es porque Dios en cada uno de nosotros nos envió con un propósito. Lo que Él quiere evitar es que usted y yo cumplamos el propósito. No es el hecho de que nosotros como mortales, como personas, le interesemos a Él. No, es el hecho que nosotros como personas le interesamos a Satanás, porque dentro de nosotros va un envío de Dios, va un mensaje de Dios. Ese mensaje Él quiere matarlo, Él quiere eliminarlo, para que como vocero de Dios no seamos la fuente por la cual Dios nos ha enviado, para que su evangelio bendito sea conocido a través de lo que Él ha puesto en nosotros antes de enviarnos acá a la tierra. Amén. Así de que Él quería eliminarlo, Él quería matarlo. Pero viene la pregunta que a veces nos hemos hecho nosotros. A veces decimos, ¿será que Dios estará en el plan de Dios esto o aquello? ¿Será que Él quiere hacerlo? Y nos hacemos preguntas a veces que ya están respondidas en la palabra de Dios. Pero viene este señor que no tenía el conocimiento que usted y yo ahora ya tenemos, puesto que la Biblia aún estaba siendo inspirada. Vea usted por qué es que usted y yo estamos tan favorecidos. Por eso el apóstol Pablo dice, porque cada uno de nosotros como iglesia somos la primicia del Espíritu de Dios. Porque nosotros tenemos acceso a la revelación de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, lo cual se conoce teológicamente como el canon bíblico.
Los 66 libros que Dios ya nos dejó, ellos no tenían acceso. Pero usted y yo, es por eso que la demanda es mayor. Porque al que mucho se le da, mucho se le exige. O sea, hay más que entregar. Si yo le declaro la palabra del Señor aquí 20 veces, las 20 veces Dios le va a pedir cuentas por eso. Si se la declaro 100 veces el Señor le pedirá cuentas por ello. O sea, cada vez que usted y yo, Dios nos habla de cualquier manera, por cada una de esas maneras, Dios nos pedirá cuentas por ello. Es por eso que no podemos evadir un mensaje que Dios manda, porque de ello usted y yo tendremos que entregar cuentas en el momento que Él así lo quiera. Amén. Así de que, ¿por qué es que Jesucristo hace el milagro frente a ellos? Pero si puedes, le pregunta Él con eso, si puedes hacer algo. Vea usted la pregunta que le hace el padre de este muchacho. Dice, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Es como a veces nosotros, a veces llegamos a pedirle a Dios algo y no estamos seguros. Bendito Dios, porque en el día de hoy han habido muchos cánticos y lecturas de apertura que hablan acerca de la fe. Hablaron acerca de eso sin que nos pusiéramos de acuerdo, aún estando bajo el mismo techo. Pero Dios es el que sincroniza. Dios es el que pone cada una de las piezas para poder armar un rompecabezas. Así de que cuando este señor, el padre de este muchacho, le pregunta, si puedes, se acerca con la duda de que si está llegando a la persona y al lugar correcto. A veces estamos pasando por pruebas, a veces hay situaciones en nuestras vidas, a veces tenemos cualquier tipo de quebranto de salud, situaciones económicas, problemas familiares, situaciones en nuestro país con nuestra familia allá. Y a veces decimos, Señor, si quieres, si puedes, si tienes misericordia suficiente para mí. Cuestionamos a Dios sin saber que el gran paquete, cuando usted y yo aceptamos a Cristo, ya está a nuestro favor. Usted compra un carro nuevo, ahí le viene el paquete del uso para el carro nuevo. Ahí le viene cómo va a usar el radio, cómo va a usar cada una de las piezas, incluso cómo le va a dar mantenimiento para que el tiempo de vida de ese nuevo carro se extienda y usted no tenga complicaciones en la carretera y que el carro se le quede. Así cuando usted viene al Señor, cuando hace su declaración, déjeme decirle que es un paquete completo el que le llega. Así de que los que nosotros recibimos a nuestro Señor, llega para nosotros el paquete completo. Pero este dice, sí puedes, ayúdanos, ten misericordia de nosotros. Aún con duda de Jesús, Él reconoció de la necesidad que Él tenía. Sabía que Él tenía necesidad de que su hijo fuera curado. Aunque estaba en duda si estaba llegando a la persona correcta, Él sabía que la necesidad para Él siempre seguía. Es como alguien en el trabajo me dice, no, yo ya quisiera dejar de trabajar, voy cada viernes a comprar lotería a Georgia, porque si me saco la lotería, el lunes ya no me presento y tengo el resto de mi vida para gozarme de esos millones que saldrán en la lotería. O sea, cuando nosotros llegamos a algo, debemos llegar con la certeza, como dice el cántico, si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, muévete de aquí para allá, y el monte se movería. Pero a veces nuestra fe, dijo Jesucristo, es como las olas del mar. A veces se mueven con el transitar del viento. Es una fe en la cual no ponemos el fundamento suficiente para reconocer que lo que nosotros pedimos es aquello que ocurrirá en nuestras vidas. Porque todos tenemos un nivel de fe. Dios en cada uno de nosotros ha puesto un nivel de fe. La naturaleza humana ya posee en sí desde el nacimiento un nivel de fe. Y este hombre reconoció. Dice, ¿puedes tú hacerlo? Tenía duda. Sin embargo, Jesucristo, sabiendo de la duda de aquel, le dijo estas palabras para hacerle reconocer. Si puedes creer, vea usted la respuesta de Cristo. No le dio respuesta en sí,
Cuando el hombre le pregunta si puedes, él no le dijo, pues sí puedo. No, él dijo, si puedes creer. Es una respuesta retórica. Es una respuesta que da la respuesta misma a la pregunta que ya le había hecho. Si tú crees, si tú puedes creer, entonces dice, todo en ti se cumplirá. Porque al que cree, todo le es posible. O sea, yo creo, pero no tengo la fe suficiente. Yo creo, pero mi fe ha quedado puesta nada más en 2 letras. Yo creo, pero ha quedado nada más en una fe fingida, que no me han venido pruebas para reconocer que mi fe tiene que crecer, que mi fe tiene que abundar, que mi fe tiene que traer pruebas para que crezca. Pero si no hay problemas en nuestra vida, ¿cómo pues la fe va a tener crecimiento? Si nosotros a quienes dicen, no, yo declaro que no me enfermaré, yo declaro que no caeré en necesidad económica, yo declaro que nadie de mis hijos tendrá ninguna necesidad ni prueba, yo declaro que ningún problema llegará a mi vida. Entonces, ¿cómo tu fe va a crecer si las pruebas no llegan a tu vida y son el elemento suficiente y necesario para que tu fe entonces crezca y recuestes tu favor para aquel del cual tú tienes que recostar en fe, sabiendo que es el único que te puede sacar de esa prueba? Amén. Así de que todos tenemos un nivel de fe. Todos tenemos un nivel para reconocer. ¿Usted cree que cuando Jesucristo le dijo aquello de, porque nadie en mí viene a mí si no es enviado por mi Padre? Es porque ya hay un nivel de fe del cual nosotros abrimos el oído espiritual. Dios penetra y nos hace llegar al lugar que Él, de acuerdo a su plan, ha de hacernos llegar. Cada uno de nosotros tiene un nivel de fe. Pero todos los milagros, déjeme decirle, que ocurrieron a base de la fe de aquellos que recibieron el milagro. Cada uno de ellos. Incluso si usted se pone a pensar en aquel que lo metieron a través del techo de un hogar, la fe de él y de todos los que le ayudaron era tal que ellos sabían que si él entraba, el milagro ocurriría. Jesucristo obró en fe. Hace un tiempo alguien nos dijo, vamos a orar por una señora que va a tener una operación. Llegamos, platicamos con ella y le digo, pero usted tiene fe. Dice, pero si Dios hizo reverdecer la vara de Aarón, ¿cómo no va a hacer este milagro conmigo? No, le digo, pero si usted tiene fe. Dice, pero si Dios hizo milagros en el pasado, entonces ¿qué no puede hacer conmigo? No, pero si usted, porque cada uno de aquellos tuvieron fe. Por eso fue que tuvieron respuesta. Mi pregunta es usted. Si usted tiene fe, el milagro ocurre. No importa si todos tengan fe, pero si usted no la tiene, usted está bloqueando la presencia de Dios para hacer cumplir su fe. O sea, cada uno de los milagros que ocurrieron fue porque el mundo se movió en fe. Hubieron multitudes como Nínive que supieron que a través del ayuno en toda la Nínive, entonces el favor de Dios llegaría, y llegó. Ha sido el tiempo en el cual más han venido a la conversión a Dios, porque todo un pueblo Nínive se convirtió a través del ayuno en el Evangelio de Cristo. Pero ¿cómo nosotros vamos entonces a hacer crecer la fe que tiene que crecer en cada uno de nosotros? Los milagros ocurren. No pensemos que los milagros quedaron en el pasado. No pensemos que, como me dijo un compañero en el trabajo, los milagros se fueron juntamente con Cristo y este ya no es un tiempo de milagros. Una cuñada que yo tengo me dijo, pensé que usted era más inteligente. Le dije, ¿por qué? ¿Usted todavía cree en Jesucristo como hacedor de milagros? ¿Usted cree todavía que en estos tiempos los milagros todavía existen? Le dije, yo no le creo a usted, yo le creo a la palabra que Dios me ha declarado. Y si yo considero que Dios lo dijo, es porque Él lo va a hacer y lo está haciendo. Y si Él lo dijo, Jesucristo dijo que todo pasaría, que las lenguas, las profecías, la ciencia, todo pasaría. Pero lo que Él declaró, ni una jota ni una tilde va a quedar sin cumplimiento, porque cada una de ellas es una palabra fiel y verdadera, y yo creo en lo que la palabra del Señor dice. No importa el concepto mortal, yo me muevo conforme a lo que Dios ha declarado en su palabra. Y si Él me dice que los milagros aún existen, los milagros existen no porque se los vea, no, sino porque Él lo declaró que todavía existen, y por ende los milagros todavía existen. Amén. Así es que Jesucristo le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible.
Pero lo mencionó quien habló casualmente el servicio. En Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerque a Dios, es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, y que Él es galardonador, premiador. Él entrega regalos a los que creen en Él. Vean ustedes lo que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Yo tengo fe, dicen muchos cánticos han sido levantados declarando fe. ¿Será que es una fe no fingida, como dijo Pablo a Timoteo? ¿O será que es una fe que se ha vuelto nada más imitadora, que ha quedado en nosotros como teoría? Llega el momento y esa fe se bloquea, esa fe se oscurece, se asiega, porque cuando el tiempo de la prueba llega, es cuando tu fe necesita crecer. Si no hay pruebas en tu vida, tu fe no crece. Si todo está, como dicen los salvadoreños, chévere en tu vida, la fe no crece. ¿Por qué crees tú que los ricos no entran al reino de los cielos? Dijo Jesucristo, no lo digo yo, la palabra lo declara. Es porque en ellos no hay fe en Dios, sino hay confianza en ellos mismos, de que poseen los bienes que los tengan necesarios para el resto de sus vidas. Inclinan su favor, su fuerza en lo material alcanzado por ellos mismos, y no dependen del poder de Dios. ¿Por qué crees que Jesucristo, cuando Juan el Bautista envía a sus 2 discípulos, Juan está encarcelado, los envía a preguntarle a su primo, a Jesucristo mismo: hey, ¿eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? Jesucristo le dice: dile a Juan que los ciegos ven, los cojos caminan, los mudos hablan, y a los pobres les es declarado el evangelio, porque son los pobres los que abren el corazón, son los pobres los que abren el espíritu, son los pobres los que no tienen de qué aferrarse y toman lo único que tienen a su favor, que es la fe que puedan tener en Dios, para que de Él descienda el favor de Dios en bendiciones y pueda suplir sus necesidades. Esa fe no fingida es aquella fe de la cual nosotros debemos tener y presentársela a Dios. Somos a veces como esto, Padre. A veces limitamos el poder de Dios. A veces decimos: si quieres y puedes, si tú deseas, si te place. Y la palabra declara que solo tú lo declares, para que hagas por visto lo que ahora no ves. Porque es la fe la que mueve montañas. Es la fe la que te hace llegar al siguiente nivel. Es la fe el detonador que te impulsa. No te entrega el regalo, pero es lo que te inyecta el poder de Dios para que tú puedas manejar la situación y salir adelante con aquel que dice el salmista: porque aunque camine en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, oh papá, estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Dice el Salmo 23:4. ¿De qué entonces tú y yo, como hijos de Dios, tenemos la limitación de reconocer que dentro de nosotros hay un poder del cual Dios nos ha entregado para que hagamos las declaraciones al cielo? Dije ya, la sociedad se pierde por desconocimiento, pero la iglesia no obra porque no entiende el poder que ya le ha sido entregado. Caminan muchos en tinieblas, no por falta de luz, sino porque no tienen acceso al switch, que es el que conecta la luz para que puedan caminar bajo la cobertura del cielo. Amén. ¿Cómo nosotros entonces vamos a caminar? Tenemos limitaciones para con Dios. Creemos que cualquier circunstancia que llegue a nuestras vidas no es posible para Dios. Aquí se declara un Dios omnipotente. Aquí se declara un Dios para el cual nada hay imposible. Sea la prueba que sea,
sea la adversidad que sea el momento por difícil que estés pasando, sea lo que sea. Pero el Dios que hizo lo que está dentro de acá de la tierra, que hizo la tierra, el mar y los cielos, declara la palabra, y dice que ni los cielos lo pueden contener, porque Él se mueve en los cielos, sin embargo, habita en el corazón tuyo y en el mío, para poder declarar su grandeza en aquellos a los cuales, dice Génesis, los hizo a su imagen y semejanza. Amén. Así de que nosotros mismos limitamos a Dios. Pero Dios, si quieres, Dios, si puedes. Caemos nosotros en el error de este personaje del cual nosotros estamos viendo en el día de hoy. A veces enfrentamos problemas, a veces enfrentamos situaciones difíciles, pero creemos que Dios no es capaz de hacerlo. Creemos que Dios no puede hacerlo, o creemos que no estamos alineados para que Dios lo haga, que son dos cosas diferentes. Si yo no estoy alineado, Dios no responde. Pero si estoy alineado, su respaldo ya fue declarado en la palabra. Hubo una mujer que se fue a escalar a las montañas de los Alpes. Se fue a escalar y un día ya en la oscuridad se cayó del peñasco, pero quedó colgando en la cuerda que ella tenía. Llegó en las partes bajas, comenzó a orar a Dios: Señor, sálvame, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Oyó un susurro a su oído de una voz que le dijo: suéltate de la cuerda, suéltate de la cuerda. Y ella dijo: no, si me suelto me voy a morir. Y se aferró a la cuerda. Al siguiente día la encontraron muerta, a solo 1 metro del piso, porque ella no sabía que era la distancia que quedaba de aquella voz que le dijo: suéltate, porque ya estás para tocar el piso. A veces nosotros pensamos que no hay en nosotros el suficiente poder en Dios para poder salir adelante. Pero dice en el versículo 24 de la lectura que tuvimos, ve la respuesta del padre de este muchacho. ¿Has tenido tú esta respuesta? Quizá la he tenido yo también, esa respuesta. Cuando Jesucristo le dice: si crees, al que crees, todo le es posible. Pero este hombre clama. Clamar es gritar, estar seguro. Es una emoción que sale del espíritu para poder declarar lo que se quiere. Dice en el versículo 24: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. ¿Cómo es eso que creo y ayuda mi incredulidad? ¿Creo o no creo? Si sé que creo, ¿será que necesito que me ayude todavía a creer? ¿O ya creo en sí? Porque él dice: creo, ayuda a mi incredulidad. Ve tú lo que este padre de familia está diciendo. Creo, pero ayuda a mi incredulidad. Creo que tú puedes hacerlo. Creo por el nivel de fe que me has sido dado. Creo que el milagro puede surgir, pero ayúdame. Pon en mí la fe suficiente para poder alterar el momento y reconocer que tú eres capaz. En el libro de Hebreos 11:1 da la definición de lo que es fe. Y a veces nosotros creemos tener la fe. A veces nosotros pensamos que la fe ya está en nosotros porque ya sabemos qué es. Pero tenerlo no es solamente escucharlo. Muchos conocen de Cristo, pero no tienen a Cristo. Muchos conocen de Dios, pero no tienen a Dios. Satanás mismo conoce a Dios, pero no le teme, no lo respeta, no lo obedece. Por eso está limitado.
Y muchos allá afuera conocen de Dios, conocen de Cristo, pero no tienen a Dios ni a Cristo para poder tener tiempo de intimidad con Él. En el libro de Hebreos 11:1, la palabra dice así: es pues fe, la certeza de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza es seguridad. Certeza es que sin importar cuál sea la prueba, certeza es que sin importar, Dios me prometió que Él me sacaría de esta prueba, pero yo sigo caminando por esta prueba. Tengo 1 mes, 2 meses, 3 meses y sigo caminando por esta prueba. Certeza es la seguridad que si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Amén. Si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Si Él te lo dijo, Él te lo va a cumplir. Si Él lo definió en su palabra, es porque Él lo va a hacer. Es pues fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque lo que no se ve es hecho de lo que va a ser después cuando tú lo declares y camines en la fidelidad de Dios. Hay cosas que ahorita no ves, pero después tú las verás, porque Dios pondrá en nosotros su perfección. Oh, pero yo tengo demasiados errores. Ser perfecto en Dios no es ausencia de errores. Ser perfecto en Dios no es que nada en mí tenga error. El apóstol Pablo le dice a los Filipenses 1:6: y estando persuadido, convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Perfecto es aquel que se acerca cada vez más al amor de Dios, a la misericordia de Dios, a la piedad de Dios. La perfección es un proceso, pero es un proceso ascendente. La perfección es acercarnos cada vez más a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Amén. Así de que, ¿por qué las señales entonces ya no se dan? ¿Por qué los milagros ya no surgen? ¿Será que la fe en la humanidad ha ido decayendo? ¿Será que la fe nada más se expresa de labios y no por obras, no por testimonio? ¿Por qué la fe obraba en milagros en la iglesia primitiva y era la prueba de que los que llegaban hablando de Cristo eran genuinos? Porque se ha perdido esa parte de fe, porque no hay los genuinos que estuvieron sin importar cuáles eran las barreras, sin importar, como a Pablo, que lo dieran por muerto, sin importar que lo azotaran, sin importar que lo apedrearan, sin importar, su fe no decaía, porque no dependía de las circunstancias. Hay un cantante que dice: mi trabajo es creer y de Dios es hacerlo. Tú no puedes hacer lo que le compete a Dios, porque Dios se mueve cuando el ser humano llega a su límite. Lo que tú puedes hacer, tú lo haces porque te es posible, pero lo que tú ya no puedes, para ti es imposible, pero para Dios sigue siendo posible. Voy terminando con esto. Hubo un cantante, quizá en tu juventud o tiempo atrás, escuchaste un grupo musical de Venezuela llamado Los Terrícolas. Su cantante principal, que dio muchos éxitos a la banda, llamado Néstor Daniel Oyer,
fue cantante, dejó de cantar para convertirse en pastor. Pastoreando en México, su fe fue tal, el amor que Dios puso en él fue tal, que se enteró de un terreno que vendía para la iglesia que él pastoreaba, y él quiso comprarlo sin tener dinero en la cuenta de la iglesia. Amarró el trato, se determinó la fecha, el lugar y el horario del cierre. Su esposa le preguntaba a Néstor: Néstor, te pueden hasta llevar preso porque han dicho algo que no vas a cumplir, y esos son trámites legales. Y Néstor decía: el Señor suplirá con sus bendiciones en gloria. Llegó el momento del cierre. La mañana del cierre, Néstor se levanta, abre la puerta de su hogar para contemplar el cielo y ve una bolsa que está puesta en la base de su puerta. Él la toma, entra, y era un dinero que él cuenta que era la cantidad exacta que él necesitaba para comprar el templo que era para Dios. Dios no te avergonzará. Dios no te hará pasar vergüenza. Dios te respalda. Dios te da lo que tú necesitas cuando tú haces las cosas para Dios. Termino con esto. En Lucas 18:8, la palabra habla de una viuda y un juez injusto. Una viuda que se acercó por tiempo al juez para que le hiciera justicia. Pero este juez, dice la lectura que puedes leer en el capítulo 18, puedes ver del 1 al 8 si quieres, habla del juez injusto. Pero dice que la viuda se acercaba y este juez, que no temía a Dios ni respetaba a hombre, no le importaba la condición de la viuda. Pero llegado el momento, la constancia hizo que el juez fuera tocado por Dios. No fue el juez en sí, sino Dios obrando, porque era una viuda de la cual Dios tenía cuidado. Y cuando la viuda se acercaba, el juez trataba de evadirla. Y llegó el momento en que el juez dijo: le haré mejor justicia a esta viuda, no sea que colme mi paciencia. Y ve lo que dice ya para terminar en el libro de Lucas 18, 7 y 8, la palabra dice así: este es Jesucristo hablándote a ti y hablándome a mí. Aliméntate de esto con el Espíritu. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre por su iglesia, pregunta Él, ¿hallará fe en la tierra? ¿Tendremos la suficiente fe para pasar el tiempo de prueba? O como muchos en estos tiempos, cumplidos los tiempos de Dios, caen en apostasía, se retiran del transitar de Dios, decae su amor por Dios y su fe en aquel que en un tiempo fue su primer amor. La pregunta de estos tiempos es: cuando venga Cristo por su iglesia, cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra, ¿hallará fe acá en la tierra? ¿Tendrás fe tú suficiente para esperarlo? ¿Tendré yo fe suficiente para esperarlo? Pero el apóstol Pablo dice: porque seguro estoy que mi juez justo preparada me tiene mi corona de justicia, y no solo a mí, sino todo aquel que anhela su venida. Amén. Quiero invitarte, amado pueblo, a que en esta hora te pongas de pie.
que nuestra fe crezca. Pero no crecerá solamente con escuchar, porque la palabra dice que la fe entra por el oír y el oír la palabra del Señor. Pero este padre de familia le dijo a Jesucristo: creo, aumenta mi incredulidad. Creo, pero que sea una fe que no nazca de labios, no una fe que surja solo por apariencia, sino una fe que tenga la base en ti, para que llegado el momento sea la vacuna que te ayude para salir de cualquier prueba que llegue a tu vida, no con una fe de labios, sino con una fe genuina que a través de la oración y la palabra del Señor en ti se vuelva un estilo de vida. Amén.